Por eso hoy me gustaría animaros. Y animaros porque un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que vivir continuamente luchando y peleando la buena batalla y dando gracias a Dios por todo, por cada instante, por cada segundo, por cada momento. ¿Sabes? Hay un mal que corroe al mundo, ¿no? Y siempre ha sido el orgullo y su altivez. Y este no es un mal que nace por sí mismo, nace de una distorsión de la verdad y del amor de Dios en el corazón del hombre. Nace por una rebeldía interna y una profundidad en nuestro oscuro corazón que solo Dios puede iluminar y cambiar y transformar. Me gustaría que tomásemos unos versos de la Biblia que vienen en Apocalipsis, capítulo 8, verso 5. Voy a utilizar otra versión diferente a la Reina Valera de 1960 en esta ocasión, porque dice así: entonces el ángel tomó el tazón y lo llenó con los carbones encendidos que estaban sobre el altar. Luego lanzó todo sobre la tierra y por todos lados hubo un fuerte ruido de truenos y relámpagos y un temblor de tierra. ¿Sabes? La palabra de Dios siempre nos está anunciando la venida del Señor. Los últimos tiempos, la verdad explícita del gran Rey, manifestada en la figura de su Hijo Jesucristo. Y esta es una gran verdad que aquellos que amamos a Dios y que sabemos de dónde hemos sido arrancados, debemos de atesorar en nuestros corazones para no dejarnos caer en la tentación de la altivez y del orgullo que nos separa, nos aparta y nos aleja y pone barreras, grandes barreras entre nosotros y Cristo, entre nosotros y nuestro Dios Padre, entre nosotros y el Espíritu Santo, entre nosotros y la iglesia, entre nosotros y los hermanos. La altivez y el orgullo es así, siempre ha sido. Pero la palabra de Dios, me diréis vosotros, ¿por qué has leído este verso? Porque realmente nosotros somos como esos tizones ardiendo, como esos tizones encendidos. En otra versión pone un gran fuego, pero me gustó esta versión que habla de tizones. Y somos como tizones arrebatados de esa hoguera. Y hemos sido dispersos por toda la tierra. Y a día de hoy, si callamos, ¿quién hablará? La Escritura dice que si nosotros lo hiciéramos, ¿qué ocurriría? Las piedras lo harían, ¿sí o no? Pues no le vamos a permitir a las piedras que hablen. Nosotros tenemos que hablar de la verdad que hay en nuestros corazones, y no solo hablar por hablar, sino hablar de lo que verdaderamente sentimos y de lo que verdaderamente hace Dios en nosotros. Y para hacer eso tenemos que alejar de nuestra vida ciertas cosas para que podamos volvernos al Señor y ser aprobados cada día, para que podamos estar a cuentas con Dios cada día de nuestra existencia, ¿no? De domingo en domingo, de mes en mes o de año en año. Cada día es una responsabilidad nuestra. Y el Señor pondrá palabra en nuestro corazón y hablaremos con denuedo a otras personas fuera de lugares como este, que usamos para reunirnos, para ministrar la palabra de Dios. Leía unos pasajes de Charles Spurgeon. Es un hombre que, bueno, un gran predicador, fue un gran predicador, ya no está con nosotros, junto a él con otros muchos. Y leo muchas frases de él, como de otros hermanos en la fe, que me transmiten pureza, me transmiten limpieza en la palabra, me transmiten el corazón de Dios. No hablan de parte de ellos. Entiendo, lo discierno, lo siento de esa manera. Y tomé unos textos que dice: Él tiene poder de devolvernos a una edad de oro de predicadores que hablen la verdad, que hable lo que la gente de verdad tiene que oír. Y cuando la buena y antigua verdad, mira lo que dice, se predique o sea predicada,
Cada vez que uno de estos predicadores suba a un púlpito, una vez más, por hombres cuyos labios sean tocados como un carbón vivo en ese mismo altar, esto será el instrumento en la mano del Espíritu para traer un gran y completo avivamiento del amor por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la tierra. ¿Sabes? Los avivamientos no son momentos álgidos de sentimientos desbordantes, simplemente que se quedan en una simple anécdota en el caminar del tiempo. El avivamiento es un avivamiento continuo, una responsabilidad de cada uno de nosotros por el amor hacia nuestro Padre, hacia Jesús y hacia el Espíritu Santo, hacia la Trinidad, hacia nuestro Dios. Decía y sigue así: no busco ningún otro medio de convertir a los hombres más allá. Esto lo decía este hombre, reconocido en toda la tierra. Con sus problemas leí su biografía, sus dificultades, su falta de salud, sus adversidades. Y decía, seguía diciendo: no busco ningún otro medio de convertir a los hombres más allá de la sencilla y simple predicación del Evangelio y la apertura, de los oídos de los hombres para escucharlo. ¿Tienes tus oídos hoy para escuchar a Dios? ¿Tienes tu corazón abierto para que Dios siga trabajando en tu vida? Seguía diciendo y acaba aquí: en el momento en que la iglesia desprecie el púlpito, Dios despreciará también a su iglesia. Ha sido a través del ministerio de la predicación que el Señor siempre se ha complacido en revivir y bendecir a su iglesia. Hay muchas estrategias humanas que nacen del orgullo y de la altivez del hombre y para sustentar y mantener a personas que no aman a Dios, a personas que no respetan la palabra de Dios, a personas que desprecian el púlpito donde se predica la palabra de Dios, a personas donde la sencillez de su Dios no es lo suficiente para ellos. Por eso necesitan estar siempre entretenidos. Y Spurgeon lo decía con toda claridad: en el momento en que la iglesia desprecie esta realidad, tiene sus días contados. Por eso en Lucas capítulo 14, verso 11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Diréis vosotros: esta es una predicación común, normal. Sabemos ese verso desde hace mucho tiempo. Hay muchas formas de enaltecerse y muchas formas de salirse de la voluntad de Dios muy sutilmente, sin que realmente lo apreciemos. Y eso es porque en la mayoría de las ocasiones estamos despreciando la palabra que viene a nosotros a través de Dios, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Estamos despreciando aquello que nosotros realmente en determinadas ocasiones sentimos que debemos de obedecer, pero que al final queda solamente en aguas de borraja. O sea, solamente en palabras dichas por el predicador de turno, y realmente se convierte en una rebeldía continua que no es otra cosa que la que aviva el fuego de nuestra altivez y de nuestro orgullo. Y diréis vosotros: este es un mal que lo pueden tener seguramente los incrédulos, pero el pueblo de Dios por desgracia también. Y para muestra un ejemplo, si leemos la Biblia en un montón de ocasiones,
cómo una y otra vez el pueblo se rebelaba contra la palabra de Dios, contra lo que Dios decía que tenían que hacer. Y esa es nuestra batalla. Y diréis vosotros, ¿qué clase de ánimo nos estás dando? Te estoy dando el ánimo que necesitas para ponerte de pie, para poder salir con el valor que Dios te ha dado y tomar lo que Dios te ha dado y valorarlo como tal, para que tu corazón esté bien amueblado, para que tu mente esté bien amueblada y cuando venga lo que tenga que venir, puedas responder conforme a la palabra de Dios, puedas sustentarte en fe en unos momentos determinantes. Porque la fe nos va a ser necesaria para esos momentos de conflicto, esos momentos de duda, esos momentos de incredulidad, esos momentos de presión, el cual el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, ejerce sobre la vida de aquellos que amamos a Dios. Y tiene en total y plena esclavitud a aquellos que desconocen al Altísimo, como nos tenía a nosotros. O ya es que os habéis olvidado de donde Dios os ha arrancado. ¿Alguien se ha olvidado de dónde lo ha quitado Dios? ¿De en qué momento el Señor lo salvó? Le dio la oportunidad de ser una nueva persona, de reescribir su vida. Lucas 10, 17 al 20 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mirad la promesa, la declaración de Jesús sobre su pueblo, sobre aquellos que le seguían, sobre sus discípulos, sobre aquellos que le amaban, sobre aquellos que habían estado comiendo pan y bebiendo en la misma mesa con él. Aquellos que en ese momento estaban dispuestos a entregar su vida por servir al Señor. De hecho, habían sido enviados a llevar las buenas nuevas. Y esto no quedó solamente ahí. Esto es un relevo, un pasaje de Dios para nuestras vidas, para que nosotros realmente entendamos lo que ellos en su momento entendieron, y cuando salgamos de lugares como este y entremos en nuestro mundo habitual, en nuestro día a día, podamos entender que seguimos siendo las mismas personas que salvó el Señor, que transformó, que cambió y que tienen una identidad clara como hijos de Dios y que tienen una labor por llevar a cabo. Pero hay algo poderoso que habla en estos versos, que no solo habla de darnos poder sobre ciertas potestades del enemigo, ciertas potestades malignas. Dice la Escritura que Él nos ha dado toda fuerza para derrotar al enemigo, ¿verdad? Y dice que nada os dañará. Y yo me pregunto en ocasiones cuántas veces nos dolemos, ¿no? Y cuántas veces nos sentimos heridos y frustrados en ciertas áreas, porque no acabamos de entender realmente lo que Dios nos ha dado. Si entendiéramos pasajes como este, podríamos entender de que realmente donde debemos estar edificando nuestra fe en Cristo Jesús es en esa vida nueva que Dios nos ha dado, para fortalecerla de tal manera que no haya nadie que sea capaz de movernos de donde hemos sido cimentados, en esa roca. Mira a tus pies por un momento y mira dónde están puestos, dónde están cimentados. Si debajo de ellos ves una roca, es que estás cimentado en la roca, en Cristo Jesús. Si ves arena, cuídate, porque seguramente estés escuchando lo que Dios te está diciendo, pero no lo estés poniendo por obra. Porque después de estos pasajes el Señor dice algo muy importante: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, ¿dónde? En los cielos. Hay una lucha que llevar a cabo, una batalla vital en nuestros días,
Pero cualquier cosa que podamos hacer a través del poder de Dios, porque según la palabra de Dios, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando nosotros somos débiles, Él puede trabajar en nuestra vida. Nadie quiere ser débil, lo sé. Nadie quiere estar expuesto a ningún tipo de debilidad, sea la que sea. Por eso el hombre quiere fortalecerse y asegurarse y rodearse de cosas que lo mantengan a salvo, seguro de todo lo que le rodea, para sentirse fuerte, para sentirse antiguo y para sentirse que no necesita a nadie ni a nada. Hasta que llega obviamente el día que se le acaba la vida. Entonces se da cuenta que sus energías han menguado. Alguien tiene que llevarlo, alguien tiene que traerlo, alguien tiene que curarlo, alguien tiene que darle el último adiós en sus vidas. Aún en ese momento hay gente que sigue con la altivez y con su orgullo a tope de máximos. Aún en ese momento he visto fallecer a mucha gente y he visto todo tipo de actitudes. Pero el Señor nos deja claro una cosa: no te regocijes en nada de lo que tú puedas hacer a través de mi poder. Más bien regocíjate en que tu nombre esté escrito en los cielos. Y nos está diciendo, no nos está diciendo otra cosa, más bien cuida de tu salud espiritual. Más bien cuida de tu vida día a día. Más bien cuida de hacer lo que yo te mando que hagas. Más bien estate atento, porque este es un mal que envenena el corazón y la mente del ser humano desde los albores de la vida, de los albores del tiempo, de todos los tiempos. El Señor anteriormente le había dicho: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién era Satanás? ¿Es un hombre bonito? ¿Es un hombre feo? ¿Es un hombre dado a una persona horrorosa? ¿O realmente dado a una persona bella? ¿Quién es Satanás? ¿Qué Satanás vio caer el Señor? Todos lo conocemos como Luzbel, ¿sí o no? El ángel de luz. Era un ángel de luz. Satanás era un ángel de luz. Dice el más bello de todos. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Por favor, corregirme. Pero la palabra de Dios y el mismo Jesús dice que lo vio caer del cielo. Al más bello de todos. Al que orquestaba la alabanza, la adoración. Al que rendía pleitesía al Altísimo. Y Jesús dice, lo vio caer del cielo. Y dice: Señor, ¿cuántas veces por hacer cosas tan insignificantes nos creemos verdaderamente que salen de nosotros cuando eres tú realmente el que estás haciendo la obra verdadera? Cuídame, porque si no me cuidas de estas cosas, no puedo transmitir la palabra a otros con denuedo, no puedo hablar la verdad con verdad, no puedo ser ejemplo tuyo, ni puedo saber de ti y aprender de tus cosas, porque según dices tú eres manso y humilde de corazón. Y que aprendamos de ti. Pero la soberbia y la altivez va contra esta verdad. Por eso leímos antes este pasaje tan reconocido y tan comentado, ¿verdad? Dios da gracia a los humildes, pero resiste a quién. A los soberbios, porque cualquiera que se enaltece es humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. En otro verso, en Isaías, capítulo 14, verso del 12 al 14, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra,
tú que debilitabas, a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¡Qué tremendo! ¿Sabes la palabra que más me llamó la atención en estos versos? Las palabras que más me llamaron la atención fueron estas. Tú que decías en tu corazón. ¿Qué dices en tu corazón a día de hoy? Acerca de ti mismo. Acerca de tu relación con Dios. Acerca de lo que eres para el Señor y acerca de lo que el Señor te muestra acerca de Él como hijo. O Lucero le llama, hijo de la mañana. No era un ser menospreciado. No era un ser, parece ser, al que le hubiera que tener miedo, absolutamente. Era un ser que se envaneció, que dejó de oír y dejó de ver a aquel que lo es todo y quiso ponerse en su lugar. Y diréis vosotros que no nos parecemos o no nos podremos parecer nunca a este personaje, pero en ocasiones hay demasiadas coincidencias entre lo que Él hizo y lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir. Por eso el Señor hoy quiere dejar en nuestro corazón una verdad explícita que solo puede manifestarse y solo podemos entenderla a través de la sencillez y la humildad que eso supone, para que podamos estar en el lugar y en el momento correcto y para que nuestro corazón esté entendiendo las cosas que no solo nos nutren, sino que también nos animan a rechazar otras que realmente nos enferman y producen en nosotros pues grietas donde puede entrar cualquier tipo de sustancia en nuestra vida de este mundo que retrase nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Todos hemos tenido momentos de este tipo y es hora de que realmente cada vez peleemos con más valor, con más fuerza, con más ganas, con más pasión. Y no porque nos propongamos hacerlo en sí mismos, sino porque realmente amemos las palabras que salen de la boca de Dios. Amemos aquello que hizo su Hijo por nosotros. Y amemos el mover del Espíritu de Dios cuidándonos y redarguyéndonos y levantándonos y trayéndonos la conformidad de todas aquellas cosas por las que Dios se agrada de todos sus hijos. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Quiero que esas misericordias no sean inmerecidas. Necesitamos que esas misericordias sean misericordias que nos lleven de victoria en victoria, no de vicio en vicio. No que nos vicien, no que nos propongan el que como cada mañana son nuevas sus misericordias podemos hacer realmente lo que queramos, ¿no? Este lucero cayó del cielo y este lucero estaba en una situación prominente, era alguien importante, pero realmente no tomó en cuenta lo que era realmente en sí mismo. Y aunque tú y yo somos algo importante, no solo para Dios, sino podemos serlo para nuestras familias, siendo proveedores, siendo hacedores de la palabra, para nuestros vecinos, nuestros amigos, para nuestros hermanos en la fe. El Señor te dice que eres importante. Te lo ha dicho 1000 veces, ¿sí o no? Hoy, a través
de lo que Dios ha puesto en el corazón de José nos ha animado otra vez a sentirnos o a saber de que Él sigue queriendo que realmente nuestra vida siga cambiando. Y que no desmayemos, porque a cada paso que tenemos que dar parece que es un esfuerzo que nos consume muchas energías humanamente hablando. ¿Sí o no? Muchos de nosotros no estamos humanamente muy sanos, que digamos. Tenemos dolencias, tenemos un montón de circunstancias en nuestra vida que a veces nos afligen y de una forma continua, ¿no? Invitándonos a que abandonemos, a que desconfiemos de nuestro Dios. Pero el justo, ¿cómo? Por la fe. Por la fe vivirá. Aquel que ha conocido a Dios de verdad no puede vivir de otra manera. No importa lo que estés pasando, realmente no importa. Cada situación es una oportunidad única en tu debilidad de ser transformado y de recibir poder de Dios. Es curioso, pero Dios no se va a perfeccionar en tu fuerza. Dios se perfecciona en tu debilidad, ni se perfecciona en tu altivez, ni en tu orgullo. Se perfecciona en tu humillación, para que después Él pueda levantarte y seas hermoso en su exaltación. Y te des cuenta de que realmente dependes para todo, única y exclusivamente de Dios. No importa lo que sepas hacer bien. No importa lo majo que te creas o lo maja que creas que puedas llegar a ser. Siempre necesitas a Dios para que Él te siga transformando y cambiando. Por eso la palabra de Dios nos dice que este bello ángel fue derribado. Y fue derribado no solo de una manera cualquiera, sino que hasta el Seol, a los lados, dice, del abismo. Lo dice Ezequiel 28, 14, 19. Tu querubín, este verso no se suele usar mucho para hablar del ángel caído, pero dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Ezequiel 28, 14, 19. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Sabes? Le echamos... yo sé que tiene muchas veces la culpa. El enemigo con sus artimañas, Satanás, el ángel caído, con todo lo que le espera y toda la sentencia que ha caído sobre él. Creo que en ocasiones nos induce a muchas cosas o quiera empujarnos hacia lugares donde hemos estado en oscuridad. Pero creo que le echamos la culpa de demasiadas cosas. En algunas cosas seguramente tendrá esa culpa, pero en otras los culpables somos nosotros. Indudablemente. Primeramente por estar escuchándole a Él. Y segunda, por no escuchar a Dios. Es bien sabido que el hombre siempre ha escuchado más lo malo que lo bueno. No sé por qué, pero realmente eso me transporta al Edén, a la distorsión del pecado, a lo que hizo el pecado en el huerto del Edén, a la rebeldía, ¿no? Cambiándonos esa identidad, rompiéndonos y quebrándonos por dentro en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos hizo ser personas tan difíciles, tan complicadas. Solo hay que ver el trato de Dios con su pueblo a través de 40 años en el desierto, a través de la liberación. Y solo hay que ver el trato de Dios con su pueblo a día de hoy también, porque nos parecemos muchísimo a ese pueblo. Un pueblo desconfiado, un pueblo desobediente, un pueblo que se enaltece cuando no lo tiene que hacer, un pueblo que osadamente piensa que puede ir por libre, un pueblo que deja de escuchar
la voz de Dios por intereses propios. En multitud de ocasiones, durante el desierto, hubo muchas circunstancias donde la ira de Dios se encendió, donde la ira de Dios tuvo que poner orden en medio de aquel pueblo que había sido liberado. Todo un pueblo que había estado clamando por la liberación de la esclavitud fue un pueblo que dejó de escuchar, que dejó de oír, que se envaneció en su corazón y que solo se miró a sí mismo. Un pueblo que era perfecto, un pueblo que era bello ante los ojos de Dios, pero que en el corazón de muchos Dios halló maldad. Y yo me pregunto a día de hoy, ¿el Señor estará hallando algún tipo de maldad en nuestro corazón? Hoy es tiempo de salvación, sigue siendo tiempo de salvación, sigue siendo tiempo de estar escuchando la palabra, y tenemos la gracia, el favor y el privilegio de poder estar escuchando la palabra de Dios para poder seguir tomando nota y seguir cambiando en nuestra vida, porque el Señor sigue queriendo que le sirvamos y sigue queriendo que lo hagamos con la actitud correcta, la que tiene que ser, sin mirar tanto a las cosas terrenales. El problema de los problemas, de mayor problema, es que el hombre sigue mirando más para lo terrenal que para lo espiritual. Sigue queriéndose rodear de cosas que perecen y que perecerán. Al pasar de las generaciones, no quedará piedra sobre piedra. Nada de lo que haya sido tuyo pasará de mano a mano, y no a mano de aquel que tú creías que podría ser la persona idónea para dejarle todas aquellas grandes cosas importantes que tú pensabas que edificabas, como esa torre de Babel, hasta llegar al cielo. No te equivoques, no te equivoques. El Señor dice que hagamos tesoros en el cielo, no dice que hagamos tesoros en la tierra. Y lo dice con total y plena claridad, para que los ladrones y la polilla no lo roben ni se destruyan esos tesoros. Y nos está diciendo otra cosa: no os confundáis. El valor intrínseco que hay en vosotros es a raíz de todo lo que sea transformado en vuestra vida espiritual. Y cuando lleguéis a mi presencia, que llegaréis, tendréis que mostrarme vuestras manos y mirar hacia ellas, a ver qué me traéis. ¿Sabes? Cuando Charles Spurgeon decía que la predicación desde el púlpito era importante, lo hacía porque él sabía que las personas solo pueden escuchar la voz de Dios cuando no buscan lo que quieren oír, cuando no buscan sentirse bien. Y solo Dios puede hablar a nuestros corazones cuando realmente dejamos de buscar nuestra vida. La Escritura dice que le busquemos a Él. ¿Sí o no? Busca el reino de Dios, su justicia. ¿Y todo lo demás? El que busca su vida. Es que Teresa está leyendo otra Biblia, no pasa nada. Se equivocó. El que busca su vida, la perderá. Mas el que la pierde por causa de Cristo, la hallará. ¿Por qué nos dice Dios esto? ¿Por qué? Tenía un día débil, estaba un día que se le habían acabado las palabras. Nos está diciendo que el mayor tesoro y la mayor riqueza se esconde en Él, en sus palabras, en sus enseñanzas, en su verdad. Por eso le dice a este querubín grande y protector
que estaba en el monte de Dios, en el monte santo, que allí estuviste en medio de todas las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, desde el día que el Señor te rescató de la cantera donde fuiste quitado, desde el día que el Dios te dio la oportunidad de cambiar tu vida. Ya no tienes excusas, ya no hay más excusas para volver a la maldad y a la oscuridad. Dice, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿De qué nos vale ser bellos? ¿De qué nos vale saber cosas si realmente no las podemos llevar a cabo? Llevo un tiempo escuchando cosas que pasan dentro de hogares cristianos. Y cosas que en ocasiones quizás han pasado en el nuestro, que no deberían haber pasado, pero han pasado. Y quizás Dios las haya tornado para bien y las tornará para bien para aquellos que sus corazones están volcados directamente en buscarle continuamente a pesar de sus fallos. Pero aquí habla de cosas que nos mantienen en la maldad, en la altivez y en el orgullo constante. Y no las permitirá el Señor en nuestra vida, por ninguna de las razones. Por eso la Escritura dice, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás. Y para siempre dejarás de ser. ¿Quieres dejar de ser? ¿Quieres dejar de ser? Yo quiero ser en Cristo Jesús. Si algo de dignidad hay en Javier, es gracias al Señor. Si hay algo de dignidad en tu vida, es gracias a Él. Si hay algo bueno y valioso que debes de conservar, es la pureza en la que Él te rescató. No hay mayor sacrificio que entregar parte de ti, lo que más amas. He estado diciendo en la alabanza, he estado diciendo después de la alabanza y en la predicación, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es el mismo Dios en un solo Dios, es la Trinidad. Padre Todopoderoso, que entrega a su único Hijo para que nosotros podamos empezar a caminar de nuevo y podamos resplandecer como la luz de la aurora. En Ezequiel acabo, 31 del 7 al 9 dice, se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque sus raíces estaban junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Queremos agradar a Dios. De verdad queremos hacerlo. Díganlo en sus corazones. No hace falta que lo digan audiblemente. Díganlo en sus corazones. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Sabes? Lo que hemos leído, los pasajes que hemos leído, no solo nos hablan de Satanás, sino que también nos hablan de otras personas y de nosotros mismos. Las caídas de los demás en el pecado y la ruina de ellos nos advierten que no nos sintamos seguros en ningún momento. Que no nos sintamos
en cierta manera, protegido sin la protección de Dios. No importa lo que tengas. Sin la protección de Dios estás expuesto constantemente. No te ensoberbezcas. Porque eso es malo para tu vida. Es como un virus que acaba minando tu relación con Dios y cuando te das cuenta estás lejos, lejos, muy lejos. El profeta tiene que mostrar el caso de uno a quien el rey de Egipto se parecía en su grandeza, el asirio comparado a un cedro majestuoso, porque en Ezequiel no está hablando de Luzbel, aunque sí, también, sino a un rey. A varios reyes que cayeron en desgracia y que se sentían grandes, que se sentían hermosos, hombres como tú y yo, que llegaron a una cierta posición. En esto siempre me acordaré de la vida de José y Acab. Cómo Dios lo trató durante toda su vida y cómo él tuvo la valentía y la actitud loable de poder mantenerse firme confiando en Dios en todas sus desgracias, pero también cuando Dios lo levantó. Y digo Dios porque no fue Faraón quien lo levantó, cuando Dios lo puso sobre todos. En un momento trascendental de la historia que salvó al pueblo de Dios para que la promesa de Dios siguiera caminando hacia adelante. No es un cuento, es una actitud y es un hombre que llegó a ser segundo de Egipto después de Faraón, gobernando en momentos tremendos y terribles. Empezó gobernando y empezó administrando las cosas de Dios que Dios ponía en su corazón en revelación y en sueños. Y pudo sostener no solo su casa, su familia, sino que pudo sostener a todo Egipto y a su pueblo cuando realmente vinieron los problemas. Porque siempre vienen los problemas. Siempre vendrán problemas a nuestra vida. Y cuando vengan tendremos que responder con nuestros argumentos, con nuestra altivez, con nuestro orgullo, con lo que sabemos o con lo que Dios nos ha enseñado. Cierra tus ojos. No sé dónde tienes tu máxima seguridad, si en un seguro nuevo que acabas de sacar de vida o en todas tus posesiones o en cualquier, no sé, cualquier cosa que aprecias más que otras. Pero yo te aconsejo que te pongas a la sombra del árbol más grande que creó el Señor en tu vida, que no es otro que su Hijo Jesús. Que te pongas a su sombra, que aprendas de Él. ¿Sabes por qué? Si te pones a la sombra de cualquier otro árbol va a ser una sombra escasa. Va a ser una sombra que no te cubra en su totalidad, porque el sol es cambiante, los tiempos son cambiantes, los vientos son cambiantes, nosotros envejecemos, nos debilitamos humanamente, pero podemos crecer y reforzarnos y ser más poderosos espiritualmente en Cristo Jesús. Por eso, oh Señor Dios, te pedimos en esta mañana, Señor, que pongas hambre y sed de ti en nuestros corazones, para que acudamos a ti, Señor, en busca de protección continua. Oh, Señor, porque sabemos que ahí estaremos a salvo. Tu mano, Señor Dios, debe ser reconocida en nuestra vida, Señor. En el resurgimiento, Señor, de cualquier logro, cualquier hazaña que nosotros podamos hacer sobre esta tierra, en tu nombre, Señor. No debemos de envidiar a nadie, Señor, no debemos de codiciar nada, Señor Dios, sino, Señor, debemos de apasionarnos por ti, oh Rey. Porque aunque los incrédulos, los impíos puedan tener riqueza, Señor, y abundancia, y en nuestra casa haya, oh Dios, lo justo, Señor Dios, con todo eso, Señor, tú no te apartarás de nosotros y tú nos sostendrás. Y como tu palabra dice, es mejor comer un trozo de pan en paz que tener viandas en casa de guerra, Señor, donde hay altercados, oh Dios, donde hay peleas, para que
qué sirve todo eso, Señor? Si esas cosas nos apartan de ti, Señor. Amado, queremos descubrir lo eterno, Señor. Por eso, oh mi Dios, tú nos recuerdas, oh mi Rey, Señor, que el pecado está a la puerta siempre, Señor, y que puede acarrear nuestras ruinas si corremos hacia Él, Señor, sin pararnos, desmesuradamente. Oh Dios, llevados y cegados por nuestra soberbia, Señor, y nuestra altivez. Quizás por también nos creamos aún más hermosos de los que somos, de lo que somos, Señor. Padre, gracias por este momento. Bendice a mis hermanos, a los que no han podido estar aquí, Señor Dios. Oh, amado Rey, Señor Dios, tú eres nuestro árbol de justicia, Señor. Oh Dios, queremos dar fruto para tu gloria y para bien de todos aquellos que nos rodean. No queremos despreciar tu palabra compartida desde un púlpito. Oh Dios, no queremos despreciar tu palabra cuando leemos tus escrituras en nuestros hogares, cuando nos arrodillamos en nuestras casas o en cualquier otro lugar cuando te buscamos de todo corazón, Señor. Quita de nosotros la soberbia, la altivez, el orgullo y toda iniquidad, Señor. Gracias por este tiempo, por este día, por este momento, Señor Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.